Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son los asentamientos cercanos. Cuando hablamos de los asentamientos cercanos me estoy refiriéndome a los asentamientos cercanos a lo que es la villa de Santa María del Campo de Burgos, que os estoy intentando acercar al conocimiento de todos. Pero vayamos con el introito que me ha hecho recorrer estos días una exposición interesante que está en el Museo Arqueológico Nacional, cerca de donde tengo la dicha de vivir, y que está referido a todo lo que es la isla de Gran Canaria. Porque Gran Canaria es mucho más que una isla destinada exclusivamente a lo que es el turismo de sol y playa, como la tenemos contemplada. Y esta exposición es capaz de demostrarlo. Está sobre todo organizada por la Sociedad Científica y por el Museo Canario y a través del Museo Arqueológico Nacional, pues se realiza esta exposición que tiene la voluntad de poner en valor la cultura de la isla a través de una selección cuidada de más de 200 objetos arqueológicos procedentes en su mayoría del Museo Canario. Otras instituciones también han participado, como la Catedral de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, el Museo Naval de Madrid y el propio Museo Arqueológico Nacional, donde está la exposición. Las piezas que hay expuestas se convierten así en lo que es el testimonio de diferentes relatos, comenzando por el momento anterior a la conquista castellana y continuando con la implantación de la industria azucarera en el propio territorio, las fuertes oleadas de piratas y ejércitos invasores, epidemias, para terminar en la propia guerra civil, mirando también luego a lo que es un futuro, pero como ya más modernista y más tecnológico, para llegar a establecer un presente y un futuro de este singular territorio, de esta singular isla. La institución que lo ha organizado, que es el Museo Canario, es una sociedad científica y cultural fundada en Las Palmas de Gran Canaria en 1879 por un grupo de intelectuales de lo que era la sociedad civil, y centró su actividad en dos vertientes complementarias: la arqueología de Gran Canaria y el patrimonio documental del archipiélago. El Museo Canario es también uno de los centros de documentación patrimonial más importante de Canarias y tiene una biblioteca, una hemeroteca, un archivo especializado en el archipiélago, y cuenta con colecciones documentales de incalculable valor, como el Archivo de Inquisición de Canarias, uno de los archivos inquisitoriales más completos y mejor conservados de los producidos en los distintos distritos hispanos. Como os he dicho al principio, es mucho más que un turismo de sol y playa. Muchas veces pues estas exposiciones tienen que desmitificar a todo eso, como que aparte de lo que es pasárselo bien, tomar el sol y bañarse en unas aguas cristalinas, está el conocer una historia. La muestra pues recorre la historia de Gran Canaria desde la llegada de los primeros pobladores a la isla en los primeros siglos de nuestra era hasta la sociedad actual. Se divide está subdividida y tratan aspectos, estas subdivisiones, como el poblamiento y sus transformaciones, donde se analizan desde los primeros hábitats en cuevas hasta en la edificación de poblados con casas realizadas en piedra,
haciendo especial hincapié en la evolución de los enterramientos a lo largo de la historia. Con la llegada de nuevas poblaciones, el enterramiento colectivo en cuevas se va sumando necrópolis tumulares con sepulturas individuales y tiempo después con cistas y con fosas. También hay otra referencia a lo que son los recursos materiales y su explotación. Ante la carencia de metales, la industria lítica comenzó a tener una gran importancia para la confección, las piedras, los elementos líticos son las piedras, para la confección de herramientas. Del mismo modo, la explotación de los recursos vegetales y los procedentes de la cabaña ganadera. La imagen y el reflejo de la comunidad también, el lenguaje visual de una sociedad prehispánica de la isla, materializado en figurillas femeninas denominadas pintaderas y en otras representaciones, tenían una gran importancia a la hora de crear y de transmitir valores de los miembros de la comunidad. Y aquí se expone algunas de ellas. Otra parte es la denominación colonial. La conquista castellana a lo largo del siglo XV marcaría un antes y después de la isla, modificando todo lo que era el sistema socioeconómico y de creencias, y sin embargo algunos elementos tradicionales subsistieron y han llegado hasta la actualidad. Por sus óptimas condiciones ecológicas, en el siglo XVI, Gran Canaria se convirtió en centro fundamental de producción y exportación de caña de azúcar, que estaba muy demandada por los mercados europeos. Y este negocio supuso la transformación del paisaje insular y el surgimiento de mano de obra esclava. En este sentido, destaca el yacimiento de la finca Clavijo, una antigua hacienda azucarera del norte de Gran Canaria, con un cementerio multiétnico de los siglos XV y XVI, donde aparecieron los restos de 14 individuos que por su ascendencia africana han sido interpretados como mano de obra esclava. Junto a los restos óseos se exponen también moldes de azúcar, un copón de plata sobredorada y una medalla devocional, entre otros objetos. Gran Canaria se convertirá en el punto de mira de diferentes potencias por su estratégica ubicación. Esta escena aborda un caso singular, que fue la ocupación de la ciudad de Las Palmas por la armada holandesa en 1599, que acabó con su huida, dejando casi 1.440 cadáveres según las fuentes. Este hecho se pudo comprobar en el año 2000 gracias a una excavación arqueológica practicada en la calle Rosarito de Las Palmas de Gran Canaria, donde se hallaron los restos óseos de 2 neerlandeses armados y con unas monedas de plata, una de ellas acuñadas en Flandes entre 1545 y 1553, expuestas en lo que es la exposición. La introducción del modelo social castellano en Gran Bretaña tuvo como consecuencia la imposición del catolicismo y la proliferación de edificios religiosos. Entre ellos destacó el convento de San Francisco de Asís, datado de finales del siglo XV y demolido en la década de 1950. Y en esta sección se aborda la idea de los conventos como espacios de consumo de bienes. Destacan también pipas de tabaco, recipientes procedentes de Italia y Portugal, o cerámicas de origen peninsular como las sevillanas, muy demandadas en los siglos XVI y XVII. Así, las excavaciones llevadas a cabo en el solar del convento de San Francisco de Asís han permitido reconstruir casi 500 años de vida cotidiana y de flujos comerciales, junto con riquezas y bienes de consumo, que el comercio naval trajo consigo importantes enfermedades que también asolaron a la población. En esta escena se aborda la epidemia del cólera,
que llegó a bordo de un barco procedente de La Habana en 1851 y se extendió por toda Gran Canaria, diezmando la población de la isla. Las intervenciones arqueológicas realizadas en el 2002 en un campo de Picón, en la carretera de Los Hoyos, permitieron también la recuperación de 3 cuerpos de víctimas de la pandemia. 2 de ellos fueron incluso identificados y hay una copia del acta de defunción de ambos. Y la actividad frenética de los puertos de la isla continuó a lo largo del siglo XIX y principios del XX, lo que permitió la entrada en Gran Bretaña, en Gran Canaria, de nuevos productos y de nuevas modas. Y de esta manera las excavaciones llevadas a cabo en la calle San Marcial permitieron recuperar evidencias de los hábitos de consumo. Por su abundancia destacan las botellas de vidrio de bebidas carbonatadas, como unas cuantas que se muestran, acompañadas de pequeñas fábricas locales de botellas importadas desde fábricas locales y desde el Reino Unido. Y luego, para prácticamente concluir, pues tras el alzamiento del bando sublevado en 1936, las ejecuciones y desapariciones pues sucedieron por toda la isla. Muchas de estas personas acabaron enterradas en fosas comunes o arrojadas a pozos, como el llamado Llano de las Brujas, en el norte de Gran Canaria, y en este lugar en 2008 y por una iniciativa vecinal se hallaron los restos de 24 hombres con evidencias de maltrato, de torturas y de muerte violenta. Y esta escena cuenta con una recreación en el pozo a través de una proyección. Interesante presencia la de nuestras islas, la de Gran Canaria en el Museo Arqueológico Nacional, que nos abre también una visión no comercial, no turística, sino histórica sobre esta importante isla. Perdón. Y volvemos a los asentamientos cercanos y que estaban alrededor de Santa María del Campo. Negrillos fue una aldea desamparada y víctima de todos los destrozos, que en el primer tercio del siglo XIV tuvo una feliz idea de unirse a Santa María del Campo, acogiéndose al fuero de Behetría que ésta gozaba. Ciertamente que estos pueblos pues solicitaban la protección sobre Santa María de aquel señor que era ese terrible Juan Núñez de Lara, que era un inquieto y un rebelde perpetuo que no hacía más que intentar acaparar municipios para él. Y pensaron que era mejor que les estrujara una mano que varios nobles simultáneamente. Y en el archivo parroquial se conserva el documento de unión de las iglesias posterior al de los municipios, que está fechado en Burgos el 1 de septiembre de 1335. Bustillo está muy cerca de la ermita de San Tirso, de los exteriores. Poco antes de la subida a Santillana existió Bustiello, de cuyo poblado se conserva la fuente que llaman de Santillana. Y ya estaba despoblado en tiempos de Pedro I, como lo certifica el becerro de las Behetrías. Torremonta ha quedado reducida hoy a una espadaña desafiante y altanera que saluda a los caminantes y a las aguas de la Arlanza. Estamos siempre entre la Arlanza y el Arlanzón, y toda la vida definida durante siglos. Nació con seguridad como un punto fuerte y de vigilancia del puente que había sobre la Arlanza, y que arrasaron las invernadas de las grandes afluencias de agua del siglo XVII. Hay una cédula de Carlos II intentando remediar este mal, y no era lugar de Behetría, pero está su ficha cuidadosamente incompleta en el libro famoso, y Torremonta conoció una paulatina decadencia, y al comenzar el siglo XVI sus poseedores mudaron la venta del lugar
y del señorío a Santa María del Campo. Eran los poseedores don Francisco de Barahona y su esposa doña María Herrera, que yacen en unos excelentes sepulcros junto al altar mayor en la iglesia de la Asunción. La tramitación fue lenta y laboriosa, como todas las cosas que se hacían. En 1512 ya se autorizaba en el Consejo Real, en nombre de doña Juana, la venta de su mayorazgo a don Francisco y la compra de 2 millones de maravedises al concejo de Santa María. La compra era total, la piedra de río, de hoja, del monte y de la piedra al río. Sin embargo, los señores no se limitan a recibir unos dineros, sino que establecían algunas reservas, como algunas fincas a favor de un fiel colono, Pedro Robledo, que dejaron 64 fanigas de pan, y todo esto se hace con un censo también a favor de la capilla de los condestables, un censo redimido que duró hasta 1948, y una serie de beneficios del señor de caza, pesca, en lo que era el antiguo dominio, que se fusionaba, y también una prestación de leña para uso doméstico, y 24 galeras, o sea, carros de paja seca, la mitad también de lo que se producía tras haber trillado el trigo. Y estos servicios eran mientras vivieran o estuvieran vivos los señores de los que os hablo. Escuderos tuvo también el mismo origen y finalidad que Torremonta, la guarda de un paso del río Arlanza, confinada generalmente a un gremio determinado, a los escuderos, y la toponimia de este lugar hace referencia a las órdenes del Temple y de Calatrava, cosa no improbable, pero la documentación que poseemos silencia tales presencias. Y la parroquia de San Pedro de los Escuderos, con 2 beneficios, fue anexionada a la de Santa María por decisión pontificia. Bien, y ahora vamos con la Iglesia, que es tan absolutamente... con la Iglesia como espíritu eclesial, ¿no? La arquitectura de Santa María, a pesar de los terribles expolios padecidos durante siglos, podía ser una insigne catedral en otras latitudes, y con razón ha sido llamada la perla de la archidiócesis burguense. Como todas las agrupaciones de alguna importancia, Santa María se rodeó de una muralla realzada con 3 arcos y abierta por algunos postigos. No eran murallas para una resistencia numantina, sino una garantía para un orden interno y externo de una vida bastante comunitaria y parece ser que bastante pacífica, porque tampoco estaban muy sometidos a graves problemas. Las torres de Santa María eran consistentes y 2 de ellas prestaron servicio como archivo y cárcel, las puertas de la Vega y de la Fuente. Sobre las fachadas de las torres campean unos escudos raspados. Ya sabemos que estos signos eran contrarios al espíritu y a la letra de las behetrías. ¿Quién los puso y quién los desbarató? Pues bueno, no es ajena a las maniobras de Francisco de Rojas y Sandoval, duque de Lerma, gran valido de Felipe III, y que fue un gran avaro y animado al cohecho, adquirió en 1607 hasta 13 lugares que redondeaban todo lo que eran los dominios de Lerma. La compra era afortunada para él porque la recibía el duque, pero la que pagaba era la hacienda pública, a título de unas promesillas hechas por Fernando e Isabel a los ascendientes de don Francisco más de 200 años atrás. En marzo de 1608 el duque quiso visitar su adquisición y los ánimos se hervían porque contra el duque y en Santa María y también en otros lugares se silbó y se amonestó a tan alto señor. Pero los oídos del válido solo
percibían la voz de su amo y, seguro de sí mismo, el duque mandó grabar sus armas en las piedras de la torre, las 5 estrellas de los Rojas y la bandera negra sobre el campo de oro de los Sandoval, y todo el espíritu de secular democracia se conmovió por aquel desafuero. En 1616 obtuvo por célula real poderes más grandes sobre sus señoríos, nombrar oficiales de tasas y de medidas, y más los pueblos que saben guardar amores, saben también retener odios, y Lerma debía caer y en 1618 cayó. Entonces, tranquila y serenamente, los vecinos de Santa María rasparon los signos de la opresión que eran sus escudos, que ahora están sin relieves. En el pueblo no hay edificaciones de excepción. La llamada Casa del Cordón se cree que era la residencia de doña Teresa Herrera y que sirvió de hospedaje a doña Juana el triste mes que pasó en Santa María. Ni la llamada Casa de Palacio ni de la Inquisición merecen una descripción excesivamente particular. Tienen bellas fachadas, pero tampoco para tanto. Santa María, alejada de las principales vías de la región, de la carretera de Francia y de la de Valladolid a Burgos, se ha librado con frecuencia de las ásperas marchas de la historia. Sin embargo, en 1738 padeció los inconvenientes de alojar a numerosos soldados y tampoco se salvó la guerra de la independencia de la ocupación francesa. Se dice que las tropas de Napoleón hacían ejercicios en lo que era la nave de la iglesia. De los siglos XVIII y XIX, siglos de decadencia general, apenas encontramos hechos significativos en Santa María del Campo. No obstante, la población aún conservaba a mediados del siglo XIX cierta importancia, como nos consta en el Diccionario Geográfico de Madoz, que se refiere a ella. Se compone, dice refiriéndose a la villa, de 300 casas de bastante buena construcción y de una plaza. Tiene casa consistorial, una cátedra de latinidad a la que concurren 80 o 100 escolares, 2 escuelas de primeras letras, una para niños y la otra para niñas. A la primera asisten como 100 discípulos, cuyo maestro está dotado con 2.000 reales al año, y a la segunda muy pocas alumnas, siendo la escasa cantidad de 500 reales la dotación de la maestra. Hay un hospital con un poco más de 2.000 reales de renta anual para socorrer a los pobres de solemnidad que se hallan enfermos, y 4 obras pías para dotar huérfanas, parientes de los fundadores, cada una de las cuales tiene el derecho de recibir el patrono administrador la suma de 1.800 reales después de ser casadas, y que es el objeto de dichas fundaciones. La iglesia está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora y es servida por 10 beneficiarios, 4 de ellos con cura de almas. La torre y los atrios de esta parroquia, se nos cuenta, son magníficos y de una excelente arquitectura. Esta villa, la villa estuvo cerrada por una débil muralla de piedra, como os he narrado, en su mayor parte, y algunos trozos de tapial, no quedaron fuera del recinto ni muchas viviendas. No parece que pudiera servir con fines de guerra, sino más bien para evitar sorpresas y vigilar la salida y la entrada, más bien que para evitar que la sorpresa de gentes hostiles, y controlar la entrada de los que necesitaban hacerlo entre la hora señalada para ello, pues para las faenas agrícolas, la reunión del concejo, los pagos, la vendimia. Se avisaba con el toque de campana, y entonces era cuando se abrían y se cerraban las puertas. No quedan más restos de la muralla que el lienzo de un torreón adosado a la casa de las cercas de la Costana, y otro en las cercas de la fuente, que sirve de pajar. Alrededor de la iglesia se formó la villa en la época medieval, distribuido su apretado caserío en callejas y plazuelas sin orden aparente y
cercado el núcleo urbano por la muralla que os he dicho, en la que se abrían 3 puertas que aún subsisten, a los principales caminos que conducían a Burgos, enlazando con los caminos reales de Madrid y de Valladolid. Existieron además 2 portillos abiertos en la cerca, uno de los cuales se conocía con el nombre del Portillo de la Mudarra y se hallaba en la confluencia de las calles hoy San Antón y de los Hermoso, y otro conocido simplemente como el Portillo, que se abría en la calle que lleva su nombre. Los 2 eran muy estrechos y no se podía pasar con carros ni con labranzas uncidas, o sea, cuando iba una pareja de bueyes. Y a los pies de la muralla discurría un arroyo que servía como foso. Nada apenas queda hoy en día de las murallas, derribadas al ampliarse el casco urbano de la villa, sino los 3 arcos o puertas medievales. Al norte se encuentra el de la Fuente, que sirvió de cárcel, al del oeste la de la Costana, y al sudeste el llamado de Vega o Negrillos, el más importante de los 3, donde estuvo establecido el archivo de las behetrías de Castilla. Inocencio Cadiñanos Bardeci, en su obra Arquitectura fortificada de la provincia de Burgos, realiza una descripción pormenorizada de lo que son las medidas y los tamaños de esta parte. El arco de la Vega podría fecharse en el siglo XV. Los arcos de medio punto habría que atribuirlos de todas formas a la época del primer duque de Lerma, y así parece deducirse del estilo, proporciones y el hecho de que no coincida ninguna con la vertical de las bujardas. La bujarda era antiguamente el balcón, corredor o andamio corrido en que se coronaban los muros antes de la invención o la introducción de los matacanes para resguardar a los tiradores, pero sí con escudos que las coronan, que convierten aquellas en inútiles. Contribuye también a pensar así la existencia de algunas troneras. Sobre las puertas de entrada se colocaron en el siglo XVII, como os dije, los escudos de Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma, que eran los que tenían 5 estrellas y banda negra, que fueron picados tras su muerte por los vecinos en señal de protesta. Y las puertas, como os he dicho, estaban orientadas a los distintos caminos importantes. El de la Fuente salía al camino de Burgos y a la cañada que por Mahmud discurría desde la sierra de Demanda, por donde pasaban los ganados y los rebaños trashumantes, y la Puerta de los Negrillos partía del camino de la Vega, que enlazaba con el camino real que iba a Madrid. Dentro del recinto amurallado, la población estaba dividida en 3 barrios o adras, recibiendo el nombre de sus respectivos arcos. Al adra de las que le correspondían las casas comprendidas entre las calles San Miguel y Portillo, a la de la Fuente desde el Portillo a la calle San Antón, y las restantes a las de la Costana. Y en el barrio de la Vega, muy cerca del arco de entrada, estaba el antiguo mesón, convertido en cuartel de la Guardia Civil y más tarde en escuelas, y en la Plaza Mayor, enfrente de la iglesia, está la Casa Consistorial, llamada antiguamente Casa Grande, sede del Consejo de la Villa, y en la misma plaza estaba la Casa del Mayorazgo, que bien pudo ser un antiguo palacio. Conocida también es la Casa del Cordón por la delicada fachada, dedicado a su fachada con un cordón franciscano con nudos penitenciales. Fue palacio de la familia Barahona y en ella, como os dije, se alojó doña Juana en su enloquecido caminar hacia Granada con los restos de su esposo Felipe. También se alojó en ella el rey don Fernando el Católico cuando, procedente de Flandes, vino a visitar a su hija. Y en la calle San Pedro estuvo la calle del Inquisidor y otra también del Santo Oficio, construida en 1759, que se encuentra en la calle de la Costana. La tradición de una antigua copla popular quiere que uno de los familiares o comisarios de la Inquisición fuera muerto a manos de los habitantes de la villa. Santa María del Campo mataron al inquisidor, echándolo al pozo, así canta la coplilla.
De las numerosas ermitas de la piedad popular que se levantaron en el término de Santa María del Campo, solo 4, la de la Ascensión ya desaparecida, la de la Veracruz y la de San Miguel, hoy restauradas, que lucen un precioso artesonado y están presididas por sendos cristos góticos, y la de Nuestra Señora de la Toba, que ya existían en el siglo XVIII. La de Nuestra Señora de la Toba estuvo situada junto al arco en la calle de la Costana hasta el año 1930, en la que se quemó. Hoy la imagen titular se encuentra en la iglesia y se tienen noticias de algunas otras muchas que dieron nombres a las calles donde estuvieron ubicadas, como la de Ascensión, la de San Pedro, la de San Antón. Esta última tuvo un hospital anejo para los pobres, otro hospitalejo existió junto a la ermita, detrás del presbiterio de la iglesia parroquial, a la entrada de la plaza, entre la calle de la Fuente y la que iba a la Cilla, donde se guardaba el grano. Y el Hospital de la Concepción, que fue fundado por Gonzalo Hermoso, cura beneficiado de esta parroquia, y estuvo regentado por una cofradía del mismo nombre. Otro beneficiado, don Pedro de Maumuz, fundó en 1764 la Cátedra de Gramática Latina y Humanidades, y fuera de la villa se conocieron, entre otras, las ermitas de San Sebastián en el camino de Montecarros, San Tirce en la subida del mismo nombre, Santa Lucía en la raya de Belmimbre y Villaverde Mojina, San Zadornil en el camino de los Nogrillos, San Pantaleón en el camino de Torremonta y Santa Juliana o Santillana a lomos de los pequeños cerros desde donde se divisa el pueblo y de la ribera, además de Nuestra Señora de los Escuderos, existente aún hoy en día cerca de lo que era el río Arlanza. Y ya hemos terminado todo lo que eran los asentamientos cercanos y el interior urbanístico de la villa de Santa María la Real, y pasaremos en breve a recorrer la joya de la corona y lo más importante, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión y lo que fue su proceso constructivo. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.